Datos para el maestro. Matemáticas, segundo grado. Bloque 1, 11. Volumen de prismas. El volumen de prismas y cilindros rectos. Estimadas maestras y estimados maestros de telesecundaria, bienvenidos a un programa más de las charlas didácticas de matemáticas. Soy el maestro Eduardo Mendoza Camacho y en esta ocasión hablaremos del contenido matemático y didáctico del cálculo del volumen de prismas rectos. ¿Cómo los alumnos deben construir prismas cuya base sea un polígono regular? Por ejemplo, los estudiantes en este momento ya saben cómo calcular el perímetro y área de polígonos regulares e irregulares, pero también saben cómo calcular el volumen del cubo, lado al cubo, y probablemente de un prisma recto de base rectangular o paralelepípedo, largo por ancho por profundo. En este caso, podemos comenzar con el cálculo del perímetro y del área de un pentágono regular, dados la longitud del lado y la apotema. También podemos plantear un problema del cálculo del perímetro y área de un hexágono irregular, dados ciertos datos dentro del contexto de un problema. También podemos incluir un problema del cálculo del volumen de una piscina. Es necesario socializar los resultados y percatarnos de que todos los estudiantes pueden calcular tanto el perímetro y el área del pentágono regular y del hexágono irregular, así como el volumen de un paralelepípedo como lo es la piscina. ¿Cómo deben los alumnos determinar el volumen de un prisma con diferentes unidades cúbicas para profundizar en la noción de volumen? Antes de comenzar con el cálculo del volumen de los prismas rectos, se debe presentar a los estudiantes una colección de prismas rectos y no rectos, y los estudiantes deben identificar cuáles son los prismas rectos, cuyas bases son polígonos regulares e irregulares. Entonces, se debe orientar al alumno a través de preguntas guiadas a que sea nuevamente él o ella quienes digan las características de un prisma recto cuya base es un polígono regular o irregular. Una vez identificados los tipos de prismas rectos, pasar a una actividad como la de construir un paralelepípedo con cubos con unidades cúbicas, que pueden ser de 1 centímetro cúbico, por ejemplo. Pedir que se construya o se dibuje una cama de cubos de 1 centímetro cúbico, por ejemplo, de 4 por 5 cubos. Entonces se forma una cama de 20 cubos con 20 centímetros cúbicos. Después, que se apilen 5 camas iguales para formar un prisma de 5 camas de 20 centímetros cúbicos, y se debe preguntar a los alumnos: ¿cuántos cubos hay en la base? ¿Cuántas unidades cúbicas hay en la base? ¿Cuántos cubos hay en total en las 5 camas? ¿Cuántas unidades cúbicas tiene el prisma formado por los cubos? ¿Cuál es el volumen del prisma formado por los cubos? ¿Cuánto mide el largo, el ancho y la altura según el número de cubos? ¿Qué resultado se obtiene si multiplicamos el largo, ancho y la profundidad del prisma formado por los cubos? ¿Qué puedes concluir? Con este tipo de preguntas, es el alumno y la alumna quienes deben construir la fórmula para determinar el volumen de un prisma de base rectangular. ¿Cómo los alumnos deben desarrollar la fórmula para calcular el volumen de un prisma cuya base es un polígono regular? Recuerden que hay varias estrategias para construir la fórmula y dependen del estilo, gusto y conocimiento de cada profesor o profesora. Y esta solo es un ejemplo del que pueden partir para después pedir que vayan avanzando a través de líneas de progreso hacia un uso experto de las matemáticas para este tema. Se puede aplicar la misma estrategia de las unidades cúbicas, pero ahora pueden usarse mitades de los cubos cortados por una diagonal marcada sobre una cara.
quedando medias unidades cúbicas. Entonces se puede construir un prisma de base hexagonal regular, incluso irregular, siguiendo la misma lógica de contar las unidades por cama y multiplicarlas por el número de camas, para obtener el volumen del prisma contando unidades cúbicas. Después, contrastar el cálculo del área de la base por la altura del prisma para que el estudiante sea quien justifique esta fórmula, la cual después generalizará como volumen de un prisma igual al área de la base por su altura. ¿Cómo resolver problemas que impliquen el cálculo del volumen de prismas? Ahora es momento de practicar lo aprendido mediante un problema. Presenten un problema integral en el que los estudiantes practiquen lo aprendido y después socialicen sus resultados. Maestras y maestros, los invito a consultar el portal de Telesecundaria, que seguramente ya conocen, http://www.telesecundaria.cep.gov.mx, en la cual se encuentran varios materiales útiles para apoyar su práctica docente. Me despido, esperando que este material les haya servido. Soy el maestro Eduardo Mendoza Camacho. Gracias por su atención y hasta la próxima.